El gerente Go Joo-won se encontraba en su oficina bastante molesto por haber discutido con su compañero, el también gerente Kang Hee-won. ¿Y quiénes son estos randoms?, te preguntarás. Pues nuestra próxima pareja con una complicada historia de amor. Estos dos sujetos, ambos de 33 años, ambos graduados con honores de ingeniería, con el mismo promedio, pero uno en Corea y el otro en Estados Unidos. Ambos gerentes de una empresa automotriz, parecieran tener muchas cosas en común, pero realmente son como perros y gatos. Go Jung-won es realmente un romántico empedernido, el cual nunca le ha ido bien en sus relaciones. Siempre termina enamorándose más que él que la otra persona, y lo terminan dejando sin más. Así que nunca ha tenido una relación formal, por así decirlo, por lo que se refugia en cuentos de hadas y romances de época, esperando que algún día llegara su príncipe azul. De pronto es despertado de su ensoñación por el gerente Hyun-woo, que lo mira feo pidiendo concentración en su trabajo. El de pelo claro, cansado de eso, decide centrarse para así poder salir temprano, ya que ese día tenía una cita a ciegas. Este llega al restaurante de su amiga Jin Tae, el cual lo recibe bastante emocionado al verlo, ya que él era el encargado de hacerle de cupido en esta cita a ciegas. Pero claro, su suerte no era la mejor del mundo, ya que casualmente su cita a ciegas era justamente la persona que más detestaba y a la última que esperaba ver allí. Los dos al verse no saben cómo reaccionar al darse cuenta que eran la cita del otro, además de que ahora saben que eran gays. Claro que su reacción pasa desapercibida por Jin Tae, el cual los presenta como si nada. Estos se sientan a comer mientras Jong-won sobrepensaba toda la situación. El pelinegro se adelanta preguntándole si acaso él gustaba, lo cual era completamente lo contrario. El de cabello claro casi ni lo soportaba. Pero lejos de dejarle explicarse, el más alto saca sus propias conclusiones debido a que escuchó como este hablaba en la oficina de la cita increíble que tendría ese día. Decide irse y le pide guardar silencio al respecto de lo de la cita y de su orientación sexual, sin dejar hablar al más pequeño en ningún momento. Jung-won, desesperado y claramente ofendido, intenta detenerlo, pero como la mala suerte lo persigue, este tropieza con un camarero el cual llevaba unos trozos de carne que terminan aterrizando casualmente sobre el más alto. Luego del fiasco de cita, este intenta contactarlo para así explicarle, pero solo logra enredar aún más la situación ya en la oficina y luego de una reunión en donde por estar en sus pensamientos odiando al pelinero y a su suerte no se percata de que esta había acabado ya. Justamente cuando la jefa les informaba de una futura reunión en un bar la otra semana para todo el equipo, sobre todo para que se llevaran mejor las personas que siempre andaban discutiendo, guiño guiño codo codo. Este, estando a punto de irse y maldiciendo su suerte, tanto en el amor como ahora en el trabajo, es detenido por Hyun-woo, el cual le pide que se quede. Este lo acorrala, pero claro, era solo para cerrar la puerta. Luego del pequeño susto, este le aclara que no le diría a nadie sobre la orientación del gerente Go. Claro, que la soberbia del tipo solo le haría alterar y le explica que realmente todo era solo un malentendido. Pero claro, que el pelinegro no le cree ni una sola palabra. Y a continuación, por favor, contemos y apreciemos desde ahora la cantidad de veces que Hyun-woo rompe la cuarta pared. Continuemos. Jung-won, aún enojado pero apenado por lo de la carne, intenta disculparse, pero el más alto lo corta pasando completamente de él y dejándolo aún más enojado y con la palabra en la boca. Hyun-woo, al salir ambos de la oficina, le dice que era un alivio entonces que no pasara nada con respecto a los sentimientos de Jung-won, ya que estos tendrían que compartir habitación en el viaje de negocios que sería esa misma tarde. Esto toma por sorpresa de cabellos claros, ya que había olvidado por completo ese detallito, pero disimula su desconcierto para no quedar como un despistado y darle de comer al odioso pelinegro. Estos viajan juntos, pero al parecer, luego del papeleo, solo terminarían moviendo unas cajas por horas, acabando cansados, sobre todo el más bajito. Uno de los empleados les invita a tomar con todos los demás y automáticamente Jung-woo acepta por respeto a su mayor, pero es detenido por un molesto pelinegro, el cual le pregunta el por qué aceptó si aún tenían trabajo a la mañana siguiente. Esto lo estudió en la universidad y el posgrado en Estados Unidos se había acostumbrado a una manera de trabajar diferente, y en Corea el despreciarle, por así decirlo, un trago a un mayor era una falta completamente de respeto. Por lo que luego de la discusión, estos dos se dirigen al bar junto con el resto de trabajadores. Allí las discusiones no disminuirían para nada, sino que escalarían muy rápido, sobre todo por la cantidad de bebida que estaban ingiriendo. Estos dos discuten a la velocidad en que tomaban soju, y claro que el alcohol no hacía más que empeorar la situación. Al ser interrumpido por uno de los trabajadores, deciden irse por fin al hotel. Ya allí, y algo
sorprendidos, siguen discutiendo hasta por el sonido de la televisión mientras sigues tomando esta vez cerveza. Y no pregunten cómo, pero se terminaron besando. Y cómo no, si hasta para ese tipo de situación estos dos seguían discutiendo. Y de hecho fue el mismo odio que se tenían que los impulsó a llegar mucho más allá. De nuestro complicado protagonista pasa la noche en insomnio arrepintiéndose de su arrebato sin pegar ni siquiera un ojo. Claro que el trasnocho y las consecuencias corporales de su momento de calentura e impulso le pasan factura a su cuerpo. Por suerte el más alto se da cuenta de ello y le pide que descanse mientras que él terminaba de mover las últimas cajas. El odioso le pregunta si irían a la oficina al llegar a la ciudad, y a la negativa del más bajo le informa de la invitación de Jintae, de invitarlos a comer a su restaurante como compensación de la trágica cita que tuvieron anteriormente. A pesar de su mal presentimiento, Jungwoo acepta sin pensarlo mucho. Ya en el lugar, Jintae se disculpa en no atenderlos personalmente ya que se encontraba ocupado yéndose de allí y dejándolos solos. Luego de una plática con un novio coqueteo de parte del pelinegro hacia el de rasgos de gatito, salen del lugar y siguen platicando de sus diferentes perspectivas acerca de las relaciones. Como siempre, comienzan a discutir. Pero entre una cosa y la otra, el castaño le dice que sería mejor olvidar lo sucedido y seguir su vida, pero el pelinegro inesperadamente le propone ser compañeros en la cama. Claro que esto escandaliza al romántico empedernido que nunca había pasado por algo como eso, pero nunca admitiría esto en frente del más alto. Y por otra, lo sucedido noche anterior le había quedado gustando realmente, por lo que acepta y cuando menos se da cuenta ya tenía el mayor entre las piernas y una cruda moral que se lo llevaba y no lo traía. Ya en la oficina, este se sigue cuestionando si lo que hace estaba bien o simplemente estaba exagerando la situación por sus expectativas acerca de las relaciones. En la noche ya se encontraba en la dichosa reunión de equipo y en un restaurante idea de la jefa. Claro que las discusiones y la tensión con el pelinegro no se hizo esperar, llegando hasta hartar a la jefa y a sus compañeros que los mandarían a la otra mesa solos como forma de que estos arreglaran sus diferencias ya que sus peleas incomodaban al resto del equipo. Ya solos obviamente no dejaban de discutir, pero entre insultos el castaño le pregunta el por qué terminaría siendo ingeniero y el más alto, bastante emocionado, le explica su pasión por los autos, además de que su empeño en ser tan extremadamente fastidioso con respecto a que cada pieza esté en perfectas condiciones se debe a que no quiere que ocurra ningún defecto con estos y este pueda cobrar una vida. El castaño se da cuenta con esto que la actitud del tipo no era de gratis, sino por un buen motivo, pero igual lo regaña por no confiar en las habilidades del resto de su equipo. Lo entiende, pero no lo justifica pues. Claro que el odioso pelinegro no desaprovecharía para nuevamente insinuársele al menor, poniéndolo de esa forma bastante nervioso por la gente alrededor. Pero Hyun-woo insiste en que si se porta bien, lo llevaría a comer luego a su casa. Y claro que estos terminan comiéndose un muy buen postre en dicho lugar. Pero en medio de toda la situación, el pequeño castaño muestra una muy clara incomodidad de hacerlo con las luces encendidas debido a un trauma pasado con su ex, pidiendo pagar la iluminación mientras es invadido por sus recuerdos, pero es sacado de sus pensamientos por el más alto. En medio del jujujum, Jung-won se siente confundido con respecto a sus sentimientos por el odioso y hablador soberbio, ya que era imposible que llegara a sentir algo por alguien que ni siquiera le gustaba, pero por su manera de ver el romance y las relaciones y que nunca había hecho algo como eso lo tenían hecho un rollo en su cabeza. Luego de mucho delicioso, estos terminan discutiendo nuevamente y enojándose por culpa de cierto pelinegro, haciendo que el más bajito se fuera del lugar rápidamente. A la mañana siguiente, en la oficina, es llamado por Hyun-woo, pero intenta ignorarlo pensando que solo lo intentaría molestar, pero luego de eso, el pelinegro le pide reunirse para hablar a solas. A regañadientes, este acepta y se ven en las escaleras donde el pelinegro le pide disculpas por lo ocurrido la noche anterior. Luego de que Hyun-woo le explicara cómo se sentía con que fuera así de rápido y directo a la hora de tener relaciones, con una metáfora de carro como si se tratara de un niño, y finalmente Hyun-won entendió a qué se refería y prometió cambiar eso si de esa manera ambos continuaban con lo que tenían. El castaño aún así se veía inseguro por irse de esa manera el día anterior y le pregunta si estaba seguro de eso, pero lejos de lo que pensó, el pelinero realmente se veía emocionado por estar con él. Y qué bueno, papi, con lo bello que estás, es casi un regalo de Dios para él. Este le dice que mientras no se involucre en sentimientos, él haría lo que el más pequeño quisiera. Después de solucionar eso, le pide volver al trabajo, el castaño lo intenta disimular, pero algo en esas palabras hizo que le doliera el pecho. En la noche, en su departamento se encontraba un castaño desvelado teniendo su
su momento más esquizo, donde se debatía intensamente consigo mismo y contra una almohada sobre lo que sentía. Cuando recibe una llamada de su jefa, donde le explica que debido a que un ex empleado se encontraba trabajando para una compañía rival, se había filtrado información y ahora esta tenía una tecnología muy parecida a la suya, lo que significaba un juicio y que este junto con Kang tendrían que revisar los documentos correspondientes para ello, por los que lo mandarían a la sede central del holding para eso. Y se preguntarán, ajá, ¿y no hay un agente para que se encargue de esa vaina? Pues resulta que solo se trataba de su subsidiaria, además era una de las filiales directas del presidente de la empresa. El castaño era a juro obligado que tenían que ir, con el ingeniero Kang, claro, como buena conveniencia de guión, por supuesto. Ya en la sede lo llenan de documentos hasta el cuello, los cuales deben de ser leídos en 2 días. Pasadas las horas y los cafés, estos ya se veían con caras de que los dos se los llevaba el chamuco. No sé ni cómo, pero el promiscuo pelinegro le pareció tierno el cómo el castaño se veía trabajando y terminó soltando así bien casual que quería comérselo, así rela como quien dice. Obviamente el castaño se escandaliza y le pide que se calle porque ese no era el sitio para eso. El alto se levanta bastante calmado y le dice para tomar ambos un descanso. Claro que esto no hizo más que malpensar muchísimo más la situación. Sí quería descansar ya que estaba bien mamado de tanto papeleo, por lo que arrastra a cara de Michi fuera del sitio para ver el río. Luego de hablar un rato, el castaño se cuestiona el porqué de sus relaciones pasadas nunca lo trataron de esa manera, ya que aunque ellos eran solamente amigos con beneficios, lo habían tratado mejor que sus ex, preguntándose así el cómo sería como pareja. Pronto es sacado de sus pensamientos por el susodicho, el cual le pregunta súbitamente que si su inseguridad con hacerlo con la luz encendida se debía a su ex. Claro que esto sorprende a Jung-won, ya que nunca le había mencionado nada sobre sus exparejas a Hyun-woo. Por supuesto, el pelinegro se da cuenta de su nerviosismo, por lo que luego de la respuesta diosa que tenía en mente sobre de que era demasiado obvio, así que solo le dijo que no se escapó nada, ya que a Hyun-won le consternaba bastante el que se le hubiera ido la lengua. Al verlo más relajado, el pelinegro sintió alivio de no verlo llorar, ya que esa idea le molestaba, pero al mismo tiempo se sorprendió de sus propias acciones, ya que nunca había sido así de considerado con el más bajito. Estos se sientan y mientras toman café, Hyun-won le empieza a contar su primer mal de amores, pues resulta que estos se conocieron en la secundaria, el castaño le gustaba pero el sujeto ni siquiera lo ubicaba, por lo que el chico en ese momento decide continuar con su vida intentando superar esos sentimientos. Pero antes de que el tipo se fuera al extranjero a terminar con los estudios, invita a salir a nuestro pequeño con cara de Michi, y sorprendentemente para él le pide ir más allá ese mismo día. Como la persona con baja autoestima que es, acepta y luego de mandarlo a comer mondá cuando lo estaba lastimando, se queda callado mintiendo sobre lo que sentía. Y claro que este mismo tipo fue el causante de su inseguridad con lo de la luz. El tipejo al final, como todos sabemos, solo lo utilizó y se fue dejándolo marcado para siempre, ya que luego de eso el pobre tenía la realidad bien alterada sobre lo que eran las relaciones. Aceptando estar con personas que no lo trataban bien, el pobre se refugiaba en la fantasía y el romance de cuento de hadas, aspirando a algo que en el fondo sabía que no tendrían con esas personas. Por alguna razón, pensar el susodicho le hizo enojar y le pide al pelinegro el tener relaciones. No me pregunto y cómo llegó a esa conclusión. Pero algo que me da más risa es que en un momento el más alto le pregunta sobre si lo hacía muy bien, pero es golpeado brutalmente por las palabras del castaño al confirmarle que no era tan así, ya que al principio pensó que sí era bueno, pero pronto se dio cuenta que solo la tenía grande. Por eso era todo, sin técnica ni nada. Claro que eso emputó mucho a nuestro querido cara de culo y digamos que alguien le va a tener difícil para caminar al otro día. Por cierto, en medio de esto el pelinegro vuelve a romper la cuarta pared. No tiene mucha importancia, pero me sigue haciendo gracia. Mientras estos estaban en lo suyo, el pelinegro pronto se da cuenta que algo en su relación cambió. Todos se sentían muchísimo mejor. No sabe si fue la confianza o el que estuvieran más cerca el uno del otro. Claro que esto era porque empezaban a sentir cosas por el otro, pero como eran sordos y no veían. Luego de terminar lo suyo, Jung-won recibe una llamada de Jin Tae, el cual le dice que por la última mala cita que tuvo, se la quería compensar, por lo que le organizó otra cita ciegas con, de hecho, otro ingeniero, el cual también estudió en el extranjero. Dios mío, Jin Tae, ¿de dónde sacas tanta gente? Esto claro saca un poco de onda tanto al castaño como al pelinegro que estaban escuchando toda la conversación. Hyun-won se encontraba indeciso sobre qué responder, pero decide aceptar la propuesta ya que en su mente sabía que estaba empezando a sentir algo por el más alto y necesitaba ponerle un parado rápido. Su relación era estrictamente física
física y tenía miedo de salir lastimado nuevamente por enamorarse solo de alguien que repetidas veces le dijo que no buscaba una relación como la que él esperaba. La decisión del castaño, lejos de tranquilizar a Hyun-won, lo sorprende y lo molesta, ya que aunque al principio pensó de manera racional de que su relación era solo física y sus sentimientos egoístas lo traicionaron pensando que el castaño no aceptaría por estar con él. Hyun-won termina por decirle que debería dejar de estar juntos de esa manera, ya que si sale con alguien sería incómodo para la otra persona que él estuviera en ese tipo de relación con alguien más. Del otro lado de la ciudad, en el restaurante de Jintae, entra un sujeto en traje, aparentemente la próxima cita de nuestro cara de gato, pero algo en este tipo era ligeramente sospechoso. Ya en la oficina con nuestra pareja peleona, el pelinegro se sigue pensando en por qué le afectaba tanto que el otro tenga una cita, además de haber terminado su relación. Hyun-won, al estar ya cansado de hablar y no ser escuchado por Hyun-woo, decide que se tomaría un descanso para comer y aprovecharía en ir al centro comercial para comprar ropa para su cita. Hyun-woo le pregunta si normalmente hacía eso con toda su cita y luego de que este se lo confirmara, se burla, ya que no podía creer que la ropa que llevaba en su cita era nueva, cuestionando sus gustos. Es que hasta a mí me ofendió. ¿Cómo que el suéter de abuelita? Si yo también tengo uno así y también es nuevo. Ya en el centro comercial, el cara de nalga se queda estupefacto por cómo se veía el castaño con la ropa, pero recuerda que este era para sus citas ciegas, por lo que se emperra y decide comprarle mucha ropa para que no se viera tan bien ese día. Claro que el arrebato casi le da un infarto al menor al ver la cantidad de cosas que le compró, por lo que empieza a buscar aunque sea una camisa para el más alto y así no sentirse tan mal. El celoso pelinegro lo detiene, preguntándole si realmente quería ir a esa cita, pero Hyun-woo lo cuestiona el porqué de no hacerlo, y esto lo hace quedar completamente callado sin saber qué decir, por lo que huye del castaño ignorando sus gritos. Ya estando sentados y comiendo, terminan conversando y Hyun-woo se da cuenta de lo bueno que es el más alto, aún sin ser nada, y de las pocas expectativas que tenía sobre sus exes. Este le dice a Hyun-woo que definitivamente iría a esa cita. Este, bastante confundido, le pregunta el por qué, así que el más pequeño se termina sincerando y casi sin darse cuenta exhibiendo sus sentimientos hacia Hyun-woo. El castaño lo que quería con esa cita era evitar caer más por el cara de culo, ya que su manera de ser le había enseñado cómo se supone debería de ser una relación normal. No solo tener relaciones, sino salir, hablar y ser sincero con lo que te incomodaba, y que la otra persona también se pusiera de su parte. Y aunque ya estaba sintiendo algo por él, no podía dejarse llevar más, ya que sabía que Hyun-woo no sentía lo mismo, o bueno, eso era lo que él pensaba. Al escuchar esto, Pelinegro no podría estar más feliz, ya que Hyun-woo intentara disimularlo y no decirlo directamente, lo sabía leer muy bien. Claro que le intenta reclamar que si era así, entonces ¿por qué ir a la cita? Pero el castaño estaba bastante confundido y cuando intenta preguntarle si era acaso que el odioso sentía algo por él, el más alto la termina por embarrar al ponerse demasiado nervioso y ser descubierto, y en parte a seguir sin aceptar completamente sus sentimientos, diciéndole que si él salía con alguien no tendría con quién acostarse. Claro que esto no le cayó muy bien al castaño. En el elevador, mientras Jungkook pautaba la cita, el pelinegro finalmente admite que estaba celoso y sale disparado intentando evitar lo que se venía. Este apuradamente le explica que de un momento a otro estaban acostándose y al otro empezó a hablar de relaciones y pidiéndole que dejaran de hacerlo. El castaño le empieza a recriminar el que si acaso era un niño para estar celoso de esas cosas. Esto, claro, lo enojó porque lo había entendido mal, pero supuso que de cualquier forma se enojaría, por lo que le dio la razón. Da vueltas como loco intentando solucionarlo, pero es interrumpido por Hyun-woo, que le avisa que su cita sería el día siguiente en la noche. Así que el pelinegro le pide pensar el día juntos, solo como compañeros, para que no se pusiera con excusas, por lo que pasan el día en el departamento del mayor viendo películas y comiendo pollo tranquilamente. Y esto es algo que me enteré por un TikTok. Supuestamente en Corea es como una cita muy romántica el tomar y comer pollo frito. No sé si sea real o no, pero la verdad es que fue un bonito detalle aquí. Ya en la cita, Jung-won sigue impresionado de cómo evolucionó su relación de esa manera, pero pronto llegaría su dichosa cita, que no era más que su traumático primer ex. Esto se pondrá feo. Por otro lado, por alguna extraña razón, el pelinegro se encontraba reunido con dos sujetos más en el restaurante de Jintae, aunque odiaba esa clase de reuniones. Pero siendo sinceros, realmente lo hizo para huir de sus pensamientos sobre cierto chico de rasgos gatunos. Mientras intentaba
ignorarlos, no puede evitar escuchar cómo hablaban de un aparente chico que también tenía una cita con un chico que desvirgó hace tiempo, pero claro, esto último no se lo había mencionado a Jintae. Estas viejas chismosas dejan caer la información que lo cambiaría todo para el pelinegro. Este era el nombre de la escuela de Jungwon y por supuesto, este no tardó en atar cabos. Siguió escuchando todas las tonterías que decían los tipos esos hasta que uno nombró por encima a cierto amigo de Jintae que se enamoraba muy fácil hablando de él de manera despectiva. Esto sería la gota que derramaría el vaso, por lo que les pregunta dónde sería la dichosa cita. Y una vez que le dijeron, derramaría una botella de soju en el sujeto chismoso que habló mal de sus chiquistriquis. Luego de ello sale disparado y toma un taxi para rescatar a su amorcito de la tragedia. En el bar se encontraba Jungwon bastante incómodo por la situación. El sujeto llamado Hee Seung empezó la plática diciendo que se había mudado por trabajo nuevamente a Corea y que muy probablemente se quedaría a vivir allí. Hyungo lo estaba ignorando completamente, pasando de él, y lo único que le rondaba en su cabeza era que ese imbécil aún pensaba que lo podía pisotear y estaba muy equivocado con eso. Se levanta del asiento dejando al tipejo con la palabra en la boca y se va al baño pensando en lo tonto que era por aceptar una cita para olvidar a Pelinegro. Y hablando del rey de Roma, la perra que se asoma. Digo, el pobre estaba en un maratón por llegar al bar corriendo como si su vida dependiera de ello. En el baño, Jungwon es interceptado por Hee-seung, el cual lo acorrala a pesar de las repetidas negativas del castaño. Por fin llega el pelinegro al bar y luego de preguntar se dirige al baño, en donde se encontraba Jungwon siendo hostigado por el pedazo de por Hee-seung. Este analiza la situación y finge ser la pareja del más bajito, pidiendo que lo perdonara y que no lo engañara con ese sujeto que seguramente tenía el pipí chiquito. Aunque le agradecía, la verdad es que la actitud algo coqueta de Hyungo lo estaba haciendo sentir algo avergonzado. Hyungo aprovecha y lo comienza a sacar del lugar, recordándole que no le importa si él quiere salir con otras personas o enamorarse de alguien más, mientras que no sea con ese imbécil, ya que él merecía a alguien que lo valorara y que apreciara lo increíble que se veía teniendo relación aún a plena luz del día, y que no se dejara seguir manipulando con esa clase de cagada. Terminan de salir del baño con Hyungo demasiado confundido con respecto al comportamiento del odioso, ahora no tan odioso. Claro que sin antes el pelinegro mandarle tremendo side-eye al tipejo ese, el cual luego de que se va se comienza a reír de manera sospechosa, muy sospechosa, y realiza una llamada en la cual acepta trabajar en Motor AR. Así que ahora es que empieza lo chido. Nuestras complicadas parejas se hallaban saliendo del edificio mientras el castaño tenía la cabeza hecho un culo. Y es que ir a una cita para evitar enamorarte de tu amigo con derechos, con la ropa que él mismo te compró y que en esa cita fuera tu primera relación tóxica, no era todos los días. Hyungo para su andar y le pregunta cómo se encontraba, deduciendo que su silencio se debía a lo avergonzado que se encontraba. Este le pregunta si quería ser su novio, le comienza a explicar que aunque no podría darle el romance de cuento de hadas que esperó y que no dejaría de ser el odioso con él en el trabajo, nunca se comportaría como sus exes. Siempre intentaría hablar con él de lo que le molestaba y llegar a un acuerdo. Después de tremendo discurso, se asusta porque el menor empieza a llorar y comienza a hablar hasta por los codos intentando disculparse. Es que pana no era el mejor momento que digamos para una declaración de amor, la verdad. Sin embargo, Hyungo lo manda a callar y le pide que lo bese callándolo de una vez. Al día siguiente, estos no pudieron pegar un ojo en toda la noche, pero se levantan como siempre a trabajar, pero ahora un poco más nerviosos. Al llegar al trabajo, Jungkook colapsa un poco al recordar todo lo que pasó la noche anterior, pues resulta que el niño no aceptó que fueran pareja, por ahora. Pues este se sentía bastante confundido y estresado por todo lo anterior y necesitaba tiempo para procesar todo y darle una buena respuesta. Otra vez en el presente se encontraba por Jungkook, que iba pasando por allí asustándolo y pidiéndole que no se comportara así, ya que no se encontraba en su propia empresa y podrían pensar mal de ambos. No hombre, pana, usted coquetea bien raro. Ya apartados de todo, Hyunwoo le da las gracias por lo de ayer y se muestra bastante avergonzado porque justamente fue él quien lo salvó. Este intenta retractarse, pero rápidamente es interrumpido por el pelinegro ya que le veía las intenciones. Esto lo jala y le pide que sea sincero con él y que lo que le molestara se lo dijera, ya que estaba comprometido a escuchar y a arreglar las cosas juntos de manera sana.
recriminándole un poco el que Hyun-woo le dijo que él era cariñoso y de hecho eso le gustaba de él, casi preguntando de esa manera el por qué no podían estar juntos. Hyun-woo le responde que realmente él no era como Hyun-woo y que para él el separar su relación de su trabajo sería muy difícil y que precisamente por eso le era difícil aceptar ser su novio, ya que realmente amaba su trabajo y no quería que un noviazgo arruinara algo que le costó años poder conseguir, por lo que tuvo la idea de poner un periodo de prueba en su relación y ver si en ese tiempo funcionaban o no. Claro que esto no fue del todo del agrado del pelinegro, pero acepta esa condición con tal de estar con su gatito, pero con sus condiciones, y estas eran que la prueba debería de durar una semana y que en esta tendrían al menos 3 citas, como buen hombres de negocios negociando hasta su relación. Ese mismo día reciben una llamada de su jefa, la cual les avisa que su trabajo allí ya se encontraba hecho y que el equipo jurídico se encargaría del resto, por lo que ellos se podrían ir a descansar. También les avisa que a partir de la siguiente semana trabajarían con un consultor, además de otorgarles a ambos un día libre por su arduo trabajo. De cortar la llamada, la jefa recibiría la inesperada llegada del nuevo gerente consultor, y a que no adivinan quién es.